Un billonario pierde a su hijo sin dejar rastro. Entonces, aparece una misteriosa niña y dice, sé dónde está tu hijo. Lo que sucede a continuación cambiará tu vida para siempre. Antes de comenzar, asegúrate de dar like a este vídeo y suscribirte al canal. También compártelo con alguien que lo disfrute. Ahora, disfruta la historia. Era una fría mañana gris cuando la vida de Alejandro, un empresario conocido por su inteligencia y determinación, cambió para siempre. Acostumbrado a resolver problemas y a mantener el control, jamás imaginó que enfrentaría algo que ni su fortuna ni su influencia podrían solucionar. Su único hijo, Daniel, de apenas 6 años, había desaparecido sin dejar rastro durante un tranquilo fin de semana familiar. Al principio, Alejandro pensó que sería cuestión de horas antes de encontrarlo. Con acceso a los mejores investigadores, contactos influyentes y recursos ilimitados, confiaba en que la situación se resolvería rápidamente. Pero las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, hasta que la esperanza comenzó a desvanecerse. Un abismo de incertidumbre y desesperación se abrió en su interior. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente perder aquello que más amas en el mundo? ¿Qué harías si tu vida perfecta se derrumbara en un instante? Alejandro tenía sus respuestas, era como caer en un vacío interminable, pero aferrándose a la posibilidad de que algún día todo tendría sentido. La desaparición de Daniel se convirtió en un tema de interés público. Su rostro, acompañado por el de Alejandro, inundaba las noticias y las redes sociales. Sin embargo, ninguna pista era suficiente. La vida de Alejandro, antes marcada por el éxito y la plenitud, se transformó en una rutina de días grises y noches solitarias. Un día, cuando parecía que el dolor nunca terminaría, una joven misteriosa apareció en la puerta de su casa. Sus palabras, tan inesperadas como inquietantes, lo sacudieron, sé dónde está tu hijo. Alejandro quedó paralizado, su mente tambaleándose entre la incredulidad y una chispa de esperanza. En el umbral estaba una niña, delgada, con el cabello oscuro pegado a su rostro por la lluvia. Su chaqueta desgastada y su pequeña mochila parecían insignificantes en comparación con la intensidad de su mirada. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, intentando ocultar el temblor en su voz. La niña no apartó la vista. Sé dónde está tu hijo, Daniel, dijo con una calma desconcertante. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Durante años, muchas personas se habían acercado prometiendo respuestas, solo para engañarlo o buscar algún beneficio. Pero esta niña era diferente. No parecía buscar nada, no mostraba miedo ni ansiedad. Su tono y su postura transmitían una extraña seguridad. ¿Cómo sabes sobre mi hijo?, insistió, tratando de no dejarse llevar por la esperanza. La niña lo miró directamente, sin titubear. Porque alguien me lo contó, alguien que quiere que descubras la verdad. Pero para llegar a él, tendrás que confiar en mí. Confianza. Una palabra que Alejandro había olvidado cómo sentir. Cada fibra de su ser le decía que se protegiera, que no cayera en otra trampa. Pero algo en la forma en que la niña hablaba, en sus ojos llenos de determinación, lo hizo dudar. Finalmente, con un movimiento lento, Alejandro abrió la puerta y dijo, entra. La niña cruzó el umbral con pasos firmes pero ligeros, como si ya conociera el lugar. Alejandro la condujo hasta la sala, aún intentando descifrar quién era y qué quería. Se sentaron uno frente al otro, separados por una mesa de madera. El silencio entre ellos era tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Finalmente, ella rompió el silencio. Daniel no desapareció por accidente, dijo con un tono directo, sus palabras cayendo como piedras en el aire. Alguien cercano a ti lo tomó. El rostro de Alejandro se tensó. La posibilidad de que alguien en quien confiaba fuera responsable del sufrimiento de su familia era casi insoportable. Durante años, había creído que la desaparición de Daniel era una tragedia fortuita, un golpe cruel del destino. Pero ahora, con cada palabra de la niña, ese relato se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Quién podría ser tan cruel? ¿Por qué harían algo así? La niña lo observó en silencio, evaluando su reacción. Luego habló, con un tono casi triste. Lo hicieron porque te envidiaban. Porque vieron cuánto amabas a Daniel, y eso los hacía sentir pequeños, insignificantes. Creyeron que al tomarlo de ti, podrían lastimarte en lo más profundo.
Alejandro retrocedió en su asiento, su mente inundada de recuerdos. Pensó en las personas que lo rodeaban antes de la desaparición de Daniel, amigos, socios, incluso familiares. ¿Quién habría sido capaz de algo tan vil? ¿Sabes quién fue?, preguntó en un susurro, temiendo la respuesta. La niña asintió. Lo sé. Pero no puedo decirte. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Solo entonces entenderás por qué sucedió todo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de la niña resonaban en su cabeza, encendiendo dudas que nunca antes se había permitido explorar. Si alguien cercano era responsable, ¿quién podría ser? Cada interacción del pasado comenzó a parecer sospechosa, cada gesto o comentario cobraba un nuevo significado. Al día siguiente, Alejandro decidió actuar. Reunió documentos antiguos, revisó llamadas, correos electrónicos y cualquier cosa que pudiera contener una pista. Cuanto más investigaba, más patrones emergían. Había conversaciones entre conocidos que ahora le parecían extrañas, referencias indirectas a reuniones que no recordaba, y llamadas en horarios que coincidían con el fin de semana en que Daniel desapareció. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, Alejandro sintió una mezcla de ira y determinación. Cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad, pero también lo llenaba de rabia hacia la persona que había traicionado su confianza. Sin embargo, sabía que no podía perder el control. Si quería encontrar a Daniel, debía mantener la calma. La niña lo observaba desde un rincón, callada pero atenta. Su presencia era un recordatorio constante de que el tiempo era limitado, de que debía seguir adelante. Una noche, mientras revisaban juntos una lista de contactos, Alejandro la miró fijamente y preguntó, ¿por qué no puedes decirme quién lo hizo? ¿Por qué tengo que averiguarlo yo? Ella lo miró con una expresión tranquila. Porque no se trata solo de descubrir quién fue, respondió. Se trata de que enfrentes lo que has ignorado durante años. Esta búsqueda no es solo por Daniel. Es también por ti. Alejandro comenzó a notar que cada pista lo acercaba no solo a Daniel, sino a una verdad mucho más oscura de lo que imaginaba. En los días siguientes, contrató a un investigador privado para asegurarse de que las conexiones que había identificado no eran coincidencias. Pronto, los resultados confirmaron sus sospechas. Alguien cercano, alguien que él había considerado un amigo, estaba involucrado en la desaparición de Daniel. Había registros de reuniones secretas, transferencias bancarias inusuales y llamadas en los días previos a la desaparición. Alejandro sintió cómo la ira crecía en su interior. ¿Cómo había podido confiar en esa persona? Sin embargo, sabía que no podía dejar que sus emociones lo controlaran. La niña le había advertido que necesitaba enfrentar la verdad con claridad. ¿Ese hombre era alguien en quien confiabas, no?, preguntó la niña una noche mientras revisaban los nuevos documentos. Su tono era neutral, pero su mirada revelaba comprensión. Sí, respondió Alejandro, con la voz cargada de resentimiento. Era alguien en quien confié con todo. Y ahora sé que usó esa confianza para destruirme. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, dijo ella, levantándose de su silla. Pero recuerda, este camino no termina con él. Aún falta enfrentar lo más difícil. Las palabras de la niña se quedaron grabadas en la mente de Alejandro mientras seguía desentrañando los secretos del pasado. Sabía que enfrentarse a esa persona sería un desafío, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Cada vez más convencido de su culpabilidad, Alejandro empezó a planear cómo confrontar a ese supuesto amigo. Mientras tanto, la niña seguía a su lado, observando en silencio. Aunque no decía mucho, su presencia era como una brújula, siempre apuntándolo en la dirección correcta. Una noche, mientras descansaban en la sala, Alejandro finalmente se atrevió a preguntarle lo que había evitado desde el principio. ¿Cómo sabes tanto sobre todo esto? ¿Quién eres realmente?, preguntó, sus ojos fijos en los de ella. La niña lo miró, y por primera vez, su expresión mostró un atisbo de vulnerabilidad. No soy importante, respondió. Lo importante es lo que estás a punto de descubrir. Daniel no está tan lejos como crees, pero encontrarlo no es solo cuestión de distancia. Tienes que estar listo para lo que viene. Alejandro no insistió. Había algo en la forma en que hablaba, en la certeza de sus palabras, que lo convencía de seguir adelante, incluso si las respuestas no llegaban tan rápido como quisiera.
Esa misma noche, Alejandro recibió un mensaje anónimo. Una dirección. No había más información, pero algo en su interior le dijo que ese lugar sería crucial para descubrir la verdad. Es hora, dijo la niña al verlo dudar. Prepárate para lo que viene. Alejandro se dirigió a la dirección indicada con una mezcla de ansiedad y determinación. La ubicación estaba en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier ruta conocida. El trayecto fue silencioso, con la niña sentada a su lado, observando el paisaje pasar como si ya supiera lo que encontrarían al llegar. La casa, al final de un camino de tierra, parecía sacada de otra época. Era una estructura vieja, con paredes desmoronándose y ventanas cubiertas de polvo. Alejandro sintió un escalofrío al verla. Había algo inquietante en ese lugar, como si cada ladrillo cargara los ecos de un pasado oscuro. Es aquí, dijo la niña, con una calma desconcertante. Alejandro bajó del coche y se acercó a la puerta principal, notando que estaba entreabierta. ¿Qué hay aquí?, preguntó, mirando a la niña. La verdad, respondió ella, señalando el interior. Pero necesitas entrar solo. Alejandro respiró profundamente, sintiendo el peso de la incertidumbre. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido, revelando un interior en ruinas. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el silencio absoluto. El ambiente estaba impregnado de un extraño aire de abandono, pero también de algo más, una sensación de que no estaba solo. La niña permaneció fuera, dejando que Alejandro explorara la casa por su cuenta. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, encontró rastros de actividad reciente, huellas en el polvo, muebles movidos y papeles dispersos. Todo parecía indicar que alguien había estado allí, esperando. En una de las habitaciones, Alejandro descubrió un pequeño escritorio cubierto de documentos. Fotografías de su familia, notas escritas a mano y un mapa que marcaba varios lugares relacionados con la desaparición de Daniel. Todo apuntaba a una planificación meticulosa, como si cada movimiento hubiera sido calculado con precisión. Mientras revisaba los papeles, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, su corazón acelerado, pero no vio a nadie. Sin embargo, el ruido continuó, esta vez más cerca. Alejandro siguió el sonido hasta un cuarto al final del pasillo. Al abrir la puerta, vio algo que lo dejó sin aliento, una silla en el centro de la habitación, y en ella, Daniel, sentado en silencio. Daniel. Susurró Alejandro, su voz llena de emoción contenida. Dio un paso hacia él, pero algo lo detuvo. Los ojos de su hijo, aunque reconocibles, estaban vacíos, como si miraran más allá de este mundo. Antes de que pudiera avanzar más, la voz de la niña resonó detrás de él. Espera, dijo firmemente. Antes de acercarte, necesitas saber lo que realmente pasó. Alejandro se giró para mirarla, su confusión y desesperación evidentes. ¿Qué quieres decir? Es mi hijo. ¿Por qué no puedo abrazarlo? Porque lo que estás viendo es solo parte de la verdad, respondió la niña. Y no puedes ayudarlo si no comprendes todo lo que ocurrió. Alejandro sintió una mezcla de frustración y desconcierto al escuchar las palabras de la niña. Estaba tan cerca de Daniel, pero al mismo tiempo, una barrera invisible parecía impedirle llegar hasta él. Dime lo que necesito saber, exigió, su voz temblando entre la ira y la desesperación. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. La niña mantuvo su mirada fija en él. Daniel ha pasado por cosas que no puedes imaginar, dijo con un tono sereno pero firme. Fue llevado para hacerte enfrentar verdades que te has negado a aceptar. Y aunque él está aquí, no puedes entender su silencio sin antes enfrentar lo que ocurrió. Alejandro miró de nuevo a su hijo. Había algo en la postura de Daniel, en su quietud inquietante, que le recordaba cuánto tiempo habían estado separados. ¿Qué verdades?, preguntó, con un tono más suave. ¿Qué es lo que no entiendo? Todo lo que perdiste no fue solo por Daniel, respondió la niña. Fue porque alguien cercano a ti usó tu propia vida contra ti. Las decisiones que tomaste, las personas en las que confiaste, todo llevó a este momento. Alejandro sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba. Miró a la niña, buscando alguna señal de consuelo, pero su rostro permanecía imperturbable. Luego, volvió a mirar a Daniel, quien parecía atrapado en un lugar al que él no podía llegar. Decidido a saber más,
Alejandro volvió al escritorio donde había encontrado los documentos. Revisó cada hoja con atención, buscando algo que lo conectara con las personas que habían manipulado su vida. Entonces, encontró una nota escrita a mano que llevaba un nombre que no había considerado antes: Jorge, su antiguo socio y alguien que había estado cerca de su familia durante años. Los recuerdos inundaron su mente: reuniones casuales, bromas compartidas, momentos en los que Jorge parecía preocuparse por Daniel. Pero ahora, cada uno de esos instantes se teñía de sospecha. Alejandro cerró los ojos, tratando de calmar su mente. ¿Por qué él?, preguntó en voz alta, sin esperar una respuesta. Porque sabía cómo herirte, dijo la niña, quien lo había estado observando en silencio. Sabía que la única manera de destruirte era a través de lo que más amabas. Alejandro sintió una rabia que no había experimentado en años, pero también un profundo remordimiento. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había permitido que alguien tan cercano se convirtiera en una amenaza para su familia? Se levantó del escritorio y miró a la niña. Dime qué hago ahora, dijo con un tono de determinación. Si esto fue planeado, necesito arreglarlo. Necesito recuperar a mi hijo. La niña asintió lentamente. El camino no será fácil, advirtió. Pero ya diste el primer paso, estás viendo la verdad. Ahora necesitas decidir cómo enfrentarla. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro volvió a mirar a Daniel, prometiéndose a sí mismo que no importaba lo que viniera después, haría todo lo necesario para recuperar a su hijo. Alejandro respiró profundamente, observando a Daniel en la silla frente a él. Su corazón quería lanzarse hacia su hijo, abrazarlo, pero algo en los ojos de la niña lo detenía. Hay algo más, ¿verdad?, dijo, su voz baja pero firme. Esto no se trata solo de Jorge o de lo que hizo. Hay algo más que no me estás diciendo. La niña sintió lentamente, como si hubiera esperado esa pregunta. Sí, respondió, su tono sereno pero pesado. Jorge no actuó solo. Usó el dolor y la desconfianza que tú mismo sembraste en quienes te rodeaban. Este no es solo un acto de venganza, es un reflejo de las grietas en tu vida que ignoraste por demasiado tiempo. Las palabras golpearon a Alejandro como una ola. Por años, se había visto a sí mismo como el pilar de su familia, el protector. Pero ahora, se daba cuenta de que, sin saberlo, había permitido que las fracturas en sus relaciones crecieran hasta convertirse en un abismo. ¿Por qué Daniel?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué lo usaron a él? Porque él era tu debilidad más grande y tu conexión más fuerte, respondió la niña. Daniel no solo fue tomado para hacerte sufrir. Fue tomado para enseñarte que el control no lo es todo, que el amor no puede basarse en poseer o proteger a alguien más. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba, pero había algo en sus palabras que lo obligaba a seguir escuchando. La mirada de Daniel, distante pero serena, parecía confirmar lo que la niña decía. Con los ojos clavados en Daniel, Alejandro dio un paso hacia él, esta vez sin vacilar. Hijo, dijo, su voz quebrada pero llena de emoción. No entiendo todo lo que ha pasado, pero necesito saber que estás bien. Necesito saber cómo recuperar lo que perdimos. Por primera vez desde que lo vio, Daniel alzó la mirada hacia su padre. Sus ojos, aunque cargados de algo que Alejandro no podía descifrar, mostraban un leve destello de reconocimiento. Papá, dijo, su voz suave pero llena de significado. No se trata de recuperarlo todo. Se trata de empezar de nuevo. Alejandro sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero no las contuvo. ¿Cómo puedo empezar de nuevo después de todo esto?, preguntó, su voz rota. Daniel esbozó una pequeña sonrisa, apenas perceptible. Aceptando lo que pasó, dejando ir lo que no puedes cambiar. No necesito que seas el padre perfecto, solo necesito que seas tú, sin las barreras, sin las máscaras. La niña, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Este es el final de tu búsqueda, pero el comienzo de algo nuevo, dijo. Ahora sabes la verdad, no solo sobre Daniel, sino sobre ti mismo. Todo depende de lo que hagas con eso. Alejandro asintió lentamente, mirando a Daniel con una mezcla de dolor y esperanza. Haré todo lo que pueda para ser mejor, prometió. Por ti, por nosotros. El silencio en la habitación era denso, pero no incómodo. Por primera vez en años,
Alejandro sintió que un peso invisible comenzaba a levantarse. Si esta historia te conmovió, no olvides dar like, suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con alguien que también la disfrutaría. ¿Qué opinas sobre este final? Déjanos tu comentario y sigue acompañándonos en más historias emocionantes. Gracias por vernos, y hasta la próxima. Cara sonriente.